Ujú. Sí, sí. Mi relación con Nilsat, básicamente, es una sociedad, una SCP, que mi padre creó en 2005 y que a mí me puso con un 5% como accionista, aludiendo a que tenía que haber 2 personas en cada sociedad. De esa sociedad no tuve ni gestión, ni operativa, ni tarjeta, ni acceso a cuentas, ni apenas 0 conocimiento. Y la única relación que pude tener tenía que ver, cosa que he averiguado estos meses atrás, viendo documentación, que sí recibía unas cantidades mínimas y que entiendo que eran compensaciones por los impuestos que me suponían a mí o en mi renta el beneficio de las acciones, de ese 5% de acciones de esa empresa, teniendo en cuenta además que a la vista está, además facturó millones que yo desconocía. ¿Dasnil? Nilsat. Esto Nilsat. Por eso digo, ¿Dasnil? Sí, me parece importante remarcar que de Nilsat no he cobrado ninguna cantidad de ningún tipo de beneficio nunca. Dasnil es una SL creada en 1995 y de la que mi padre me puso de administrador ficticio, figurante, del 2000 al 2002. En 2002 se puso él de administrador y luego estuve de administrador desde el 2004 hasta diciembre del 2018, aunque se firmó en notaría en febrero de 2019. En esa empresa tampoco ejercí como administrador, no dispuse de cuentas ni de los ingresos, tarjetas de crédito, cero. Desconocimiento absoluto también de cómo llevaban la contabilidad y lo que hacían. Mi única relación a nivel profesional es que en mis primeros años facturando a terceros, es la empresa que mi padre utilizaba para que yo facturara mis trabajos. Que fueron, como ejemplo, un trabajo de vídeos que hacía para el Comité Técnico de Árbitros, que a ellos era... ¿Puedo explicar en qué consiste, si quieren? Bueno, básicamente está explicando cuál es su relación con las empresas que facturaban al Barça, las empresas de su padre, y él, evidentemente, se está desmarcando de la actividad de esas empresas, más allá de algún servicio puntual que pudiese prestar para el CTA, como está explicando, precisamente, bueno, pues lo vamos a ver, ¿no? O puedo imaginar que vamos a ver durante su declaración cómo se va a desvincular completamente de la relación mercantil de su padre con el Barcelona. Si usted considera que es imprescindible, por mí no hay inconveniente. Bueno, eran vídeos que yo hacía para el Comité Técnico de Árbitros, concretamente en aquel momento para el director técnico que era Díaz Vega, vídeos de jugadas, un cúmulo de jugadas, muchísimas jugadas, de varios temas que me decían de qué tienen que ser, de penaltis, de lo que querían trabajar luego, y las utilizaban a nivel didáctico con los árbitros. Y esto se daba pues para los stages o las reuniones técnicas que tenían. Eso lo hacía vía Dasnil. Esto lo hacía, sí, esto lo facturaba Dasnil. Y luego, por ejemplo, también se facturó, por expresa intención de mi padre, el primer contrato que yo tuve como staff de la selección absoluta. Yo formé parte del staff técnico de la selección absoluta con Luis Aragonés, al que conocía de mi época en el Valencia como jugador y como técnico, también audiovisual del Valencia en el 94-95 por allí. Y el primer contrato que tuve con la selección, 2004-2006, también mi padre insistió, no sé por qué, y yo, por supuesto, que cedí, en facturarlo a través de Dasnil. Vale, si le parece ahora pasamos a Socercam. Socercam sí. Es una SL que constituí porque mi padre me comentó, yo había dejado de jugar a fútbol en el 2001, y me comentó que sería interesante que yo creara una sociedad para empezar a facturar progresivamente. Que no me preocupara, que la gestionaba, la contabilidad también corría a cargo de su oficina, que lo llevaba él, y esa sociedad ha sido, bueno, actualmente es 100% mía. En cualquier caso, yo he sido siempre el administrador, aunque no he llevado la contabilidad ni la administración de la empresa. Y es una sociedad que se ha dedicado principalmente a mis tareas, o sea, analista... Perdón, como administrador, ¿tenía usted la capacidad de decisión sobre la vida social, quiero decir? Sí. ¿Con quién relacionarse, con quién contratar, quién decidir? Sí, si bien es cierto que me parece muy remarcable para la causa, y descubierto por mí recientemente,
que entre 2003 y 2005 hay una facturación que aparece y que yo constaté en el informe de la Guardia Civil de noviembre, de la que yo no tenía conocimiento en absoluto. Facturación al Barcelona, ¿vale? Entre 2003 y 2005, creo recordar que por un problema con Hacienda de la empresa, ¿no? De las empresas de Negreira, Negreira supuestamente utiliza la empresa Soccercam, la de su hijo, para facturar sus servicios al Barcelona. ¿Qué se refiere a? ¿Lo recuerda? Sí, tiene que ver con una cuenta del BBVA, que concretamente que acaba en 3630. Es una cuenta que yo creo que es es la cuenta con la que fundamos la empresa y con la que firmé el primer ingreso que se hace de 3.000 euros, 3.100 euros o algo así, situada geográficamente al lado de la empresa de mi padre, para la que él tenía poderes y firma autorizada, además de mi mujer y yo, y es la cuenta con la que se hicieron unas facturas de las que yo desconocida y he desconocido hasta 2023 por la prensa y hasta 2024 por el informe de la Guardia Civil. Y es una cuenta también en la que yo no tuve acceso, por supuesto, a extractos online, ni tarjetas de crédito, ni he traído dinero, ni lo he ingresado, ni he manipulado, ni he participado de ninguna forma. De hecho, yo tenía absoluto desconocimiento de la existencia de esa cuenta. Desde el 2006, año en el que esa cuenta también se cerró, también lo he sabido ahora, el gestor de Soccercam siempre he sido yo. Independientemente de que mi mujer también ha figurado en alguna ocasión como administradora. Esto es más o menos típico, ¿eh? O sea, que no quieras que tu sociedad sea unipersonal y metas a tu pareja, a tu mujer, a tu marido, a quien corresponda, o a un hermano o a un hijo. Eso es relativamente habitual, ¿no? Incluso que en un momento puntual pueda ser administrador otro porque tú no estás dado de alta como autónomo o lo que sea. ¿Soccercam tiene o ha tenido relación con el Fútbol Club Barcelona? Soccercam, sí. Directamente. ¿Ha trabajado Soccercam para el Fútbol Club Barcelona? Soccercam ha hecho trabajos cuyo destinatario final era el Fútbol Club Barcelona. Correcto. Solo a través del señor Contreras y de sus empresas. Eso vamos poco a poco, vale, si le parece. Pues sí, a partir del 2012-2013. ¿Recuerda o tiene constancia de quién era presidente del Fútbol Club Barcelona en ese momento, durante su relación comercial indirecta con el Fútbol Club Barcelona? En el 2012-13, no porque recuerde, sino porque me he documentado, el presidente era Sandro Rosell. Y poco después. Es indirecta porque se contrataba a Soccercam, la empresa de Javier Enríquez, a través de Tresep, ¿vale? La empresa de Josep Contreras. Pues lo fue el señor Bartomeu. El objeto social de Soccercam, dentro de esa relación que tuvo usted indirecta con el Barcelona, ¿cuál era? Es decir, ¿qué objeto social o qué parte del objeto social justificaba su relación, sus trabajos para el Barcelona? No sé si me explico. Es decir, ¿su empresa a qué se dedicaba? Que justificara que el Barcelona de manera indirecta se pusiera en contacto con usted y usted hiciera trabajos para el Fútbol Club Barcelona. ¿Hacer informes, por ejemplo? Hacer un asesoramiento deportivo, sí, hacer informes técnicos deportivos. ¿Y el trabajo concreto que usted de manera indirecta destinaba al Fútbol Club Barcelona, qué consistía? En informes técnicos arbitrales y análisis arbitrales. ¿Árbitros de semana en semana para el primer equipo, también para la segunda división B? Sí, es decir, lo que hacía Soccercam indirectamente para el Fútbol Club Barcelona, a través de las empresas del señor Contreras, era hacer informes de los arbitrajes que iban a recibir, tanto el primer equipo como el segundo, hacer análisis de los partidos una vez jugados, unos análisis mucho más simples, en los que lo que hacía es, con la mayor objetividad posible, valorar si las decisiones tomadas por el árbitro habían sido correctas o incorrectas, o eran susceptibles de duda. Luego también se hicieron vídeos, sobre todo en la fase inicial de esa colaboración, las primeras temporadas. También incorporar alguna comparativa
comparativa con decisiones tomadas sobre todo con el Real Madrid. También hubo análisis a Real Madrid y Atlético de Madrid en sus inicios también. Básicamente eso. Los informes arbitrales, además, estaban compuestos por información personal de todo lo que a lo que tuviera acceso de forma pública y de forma a nivel de prensa, a nivel de webs, o sea, todo lo que podía ser conocido y podía ser de cierta relevancia. Luego un informe técnico en el que lo que hacía era matizar el estilo de arbitraje, las preferencias, cómo le gustaba manejarse con los jugadores, características de arbitraje que podían ser útiles a la hora del rendimiento del equipo y el rendimiento de los jugadores para con ese árbitro. Y además de eso, estadísticas de tarjetas, de penaltis, de decisiones tomadas a lo largo de la historia. Dentro de las cuestiones personales a las que alude, ¿recuerda usted si también estaban sus gustos, hábitos, costumbres? Cualquier elemento que yo encontrara en las redes sociales, en alguna página web, si merece oportuno, pongo algún ejemplo. Los hábitos andaluces, en aquella época, había páginas web de gente de Andalucía a la que sí respondían y hacían entrevistas. En esas entrevistas, si yo, por ejemplo, veía que figuraba el lugar en el que entrenaba, o si tenía mucha relación, o si a lo mejor daba clases en su comité técnico territorial, o cualquier elemento de estos también lo aportaba. Y, a ver, personalmente puedo entender la parte técnica, pero la parte personal, ¿qué sentido tenía? Bueno, al Fútbol Club Barcelona, ¿por qué le podría interesar, si usted habló de ello o comentó con alguna parte del Fútbol Club Barcelona, los hábitos o costumbres o cuestiones personales de los árbitros? Al final, el hecho, yo trabajo como mental coach, tengo estudios de psicología, eso vinculado al arbitraje. ¿Qué es un mental coach? Es algo bastante parecido a un psicólogo deportivo. Y mi objetivo como mental coach es optimizar el rendimiento de mis clientes, sean jugadores, entrenadores, árbitros, aunque ahora ya no, o clubs, y generar bienestar. El hecho, y está demostrado, es que cuanto mejor y más bienestar tiene una persona, mejor rinde. El Fútbol Club Barcelona es un equipo que cuando se ha enfrentado a la mayoría de equipos es superior. Es el primer interesado en que los arbitrajes que recibe sean justos y acertados. Es decir, al Fútbol Club Barcelona le interesa recibir arbitrajes óptimos, el mejor rendimiento del árbitro posible. Perdón, no quiero yo tampoco, pero también al Madrid, al Osasuna, al Sevilla o al Celta. No igualmente porque el Fútbol Club Barcelona o el Madrid son superiores al resto. Es una cuestión estadística y de resultados. Bueno, eso es discutible. Bueno, está divagando un poco ahora. Básicamente dice, oye, ya que son mejores que el resto, si el arbitraje es justo, normalmente van a ganar. Ya, perdón. Perdón. Sí, bueno, lo que quiero decir es que el Fútbol Club Barcelona o el Real Madrid entran más veces en el área, generan más ocasiones de gol, o sea, generan más situaciones susceptibles de que el árbitro esté ajustado, esté rindiendo al máximo. Es una cuestión de rendimiento. Todo lo que sea facilitar el bienestar del árbitro, a mí me parece admirable. Y luego mi pasión personal y respeto por el mundo arbitral y por los árbitros siempre ha hecho que en la medida en la que pueda ayude a que se genere bienestar, a que se les respete y a que se les trate bien. Entiendo, pero con esos informes, es decir, el equipo que lo recibe, el Fútbol Club Barcelona, ¿en qué podría mejorar en el bienestar del árbitro? Es decir, en el vestuario, en el hotel, ¿se elegía un hotel específico, un tipo de comida? No, es simplemente estar preparado. En algunos de los informes incluso les ponía a lo mejor, si coincidía en fechas, que su cumpleaños estaba cerca, porque hubo una época en la que los clubs tenían un detalle con los árbitros. Un detalle, pues regalaban pequeños objetos, a lo mejor alguna insignia, algún trofeo, algún detalle. Vale. Era simplemente generar bienestar, entendido. Pero como han hecho muchos clubs. ¿Esos informes cuánto costaban? ¿Los informes? Sí. Los informes no tenían un precio unitario por informe. Lo que yo pacté en su día con el señor Contreras era una cifra anual, global.
Y esa cifra era en torno a En torno a 70.000 euros. 70.000 70.000 euros anuales. anuales. 70.000 euros anuales que se facturaban a través de Soccercamp a las empresas de Contreras. Nada que ver con lo que facturaba su padre al Barcelona. Sí. Ahora sí le pregunto, ¿ese pago cómo se realizaba? ¿Cómo se llevaba a cabo? ¿El Barça le pagaba directamente a usted o había alguien interpuesto? Mi interlocutor con el club siempre fue el señor Contreras. Y el señor Contreras, una persona muy mayor, gestionaba la facturación, entonces me decía él exactamente cuándo tenía que recibir, qué tenía que poner en la factura, qué cantidad tenía que poner en la factura, a qué meses correspondía, entendiendo que ya se iba a ir acumulando para hacer a lo largo del año o de cada temporada ese total de 70.000 euros. ¿Quién entregaba los informes? El señor Contreras. Yo le entregaba impresos los informes, normalmente le daba una copia extra a él, se la entregaba o en una cafetería cerca de su casa, en Gavà, o con mucha frecuencia en varias épocas en el Princesa Sofía, en la cafetería del Princesa Sofía, en alguna cafetería que estaba cerca de un despacho que él tenía en el centro de Barcelona, y era una exigencia de la forma de operar. Él lo quería impreso en papel, en mano. Además de eso, en la medida de lo posible, si tenía tiempo, me pedía explicaciones y tomaba anotaciones en el informe, porque entiendo que a él le gustaba llevarlos, entregarlos en mano y además demostrar que sabía de lo que iba y que a él le gustaba dar explicaciones si le preguntaban. Eran informes para el primer equipo. Normalmente el paquete de contenido físico impreso constaba del informe al primer equipo, por duplicado para él, el informe al filial, por duplicado para él, y las hojitas con el análisis de los partidos, es decir, de las decisiones que se habían tomado la semana anterior. Y creo que, bueno, eso se lo entregaba a él. La facturación, que es de lo que hablábamos, también impresa, o sea, las facturas impresas en mano a él, y eso era normalmente, pues... Y después ya él se lo facturaba al Fútbol Club Barcelona. Eso, claro, yo entiendo que sí, eso lo facturaba, él se lo facturaba al Fútbol Club Barcelona. ¿En algún momento tuvo usted contacto directo en este trabajo, quiero decir, con algún representante del Fútbol Club Barcelona al que le entregara informes o que le dijera algo sobre los informes? O vete por aquí, vete por allá, haz esto, haz lo otro. Interactuar hablando de los informes, sí. Puntualmente con el señor Albert Soler, para comentar algún detalle técnico, pero pocas veces. Con el señor Bartomeu creo que no, pero no lo recuerdo. Si alguna vez en las que coincidimos por el estadio, día de partido, me pudo hacer algún comentario. Luego con el señor Gerard López, por ejemplo, del filial. Sí que, cuando era entrenador del filial. Cuando era entrenador del filial en segunda A. Ahí sí que tuve contacto porque nos conocíamos de la época en el Girona. Yo estuve como mental coach en el Girona. Exacto. Gerard López es el único técnico del Barcelona, técnico del filial en este caso, que sí que reconoció haber utilizado los informes de Javier Enríquez, ¿no? No así Luis Enrique, no así Valverde, no así el resto, pero en el caso de este hombre, de Gerard López, sí, pero porque tenía una relación con Javier Enríquez ya del pasado. Girona, años atrás, y en alguna ocasión se lo entregué en mano a él. Me consta además que los utilizaba y mucho. Y no recuerdo ahora a nadie más. ¿Usted recuerda haber declarado en la policía, en la unidad de policía judicial de Fiscalía? Sí. Sobre los informes, el precio, decía usted que estaban en torno a 6.000, 7.000 euros mensuales. ¿Cuántos se entregaban? Es decir, ¿cada partido del Fútbol Club Barcelona en casa había informe, o en casa y fuera, o era también con la Copa de la Champions o de la UEFA o de lo que jugara el club? Todo lo que jugó. ¿También con árbitros extranjeros? Sí, lo que no había, con los árbitros extranjeros, lo que no había era informe del árbitro extranjero. Es decir, había análisis del partido y del arbitraje, no había informe del árbitro extranjero. ¿Cuánto calcula más o menos, cuántos informes podría, como media, entiendo que depende de los partidos que jugara ese mes el Barça, pero en torno a uno a la semana,
2 a la semana. Mínimo, en época en la que están en activo por liga, Mínimo liga. mínimo 2 por semana, porque corresponderían al partido del primer equipo y del segundo. Y luego a partir de ahí, si se jugaba Copa, si se jugaba incluso Copa Cataluña, si se jugaba Champions, incluso los partidos amistosos, si en función de si eran de pretemporada y empezaban a ser importantes, pues ya hacía informe. En total, unos 800 informes, en total, en todo el trabajo, entre 2012-2013 y 2017-18, y luego 800 análisis, o sea, más de 1.600 documentos. ¿Cómo acabó su trabajo para el Fútbol Club Barcelona? Bien, los últimos meses, que bueno, a partir de 2018, principios de 2018, el señor Contreras ya me iba comunicando, me iba comentando que sospechaba que pudiera acabar el trabajo porque el club tenía problemas económicos. Entonces, y además es algo que yo en el fondo, pese a ser un trabajo que hacía de buen grado y para lo que me considero muy calificado, para mí también empezaba a ser un alivio, porque la forma de trabajar es cierto que no me gustaba. El tener que enviar los informes, entregárselos en mano, depender de un señor que muy amable, pero muy mayor, no utilizaba ni el mail, o sea, tecnología cero y ¿Qué ganas había de ocultar? Y eso que esto es la parte, vamos, más salvable, o sea, por parte del Barcelona, porque aquí por lo menos sí que había un trabajo y no te lo estaba haciendo el vicepresidente del CTA. Aquí te lo estaba haciendo su hijo, que no es el vicepresidente del CTA. Era incómodo. Además, yo llevaba tiempo queriendo trabajar, bueno, tiempo desde el principio, querría haber trabajado como persona física para el club o como empresa, pero directamente con el club. Entonces, para mí se me abría un poquito la posibilidad, si se dejaba de contar con los informes, de poder abrirme como mercado y poder acabar trabajando de una forma más normal, más lógica. El caso es que al final fue llegando al final de temporada y el señor Contreras me comentó bastante inquieto y asustado, parece que le interesara más a él seguir con los informes que a mí, que el señor Óscar Grau, creo que era, lo había convocado a una reunión y que le parecía que podía ser para acabar el trabajo. Y se acabó, efectivamente. Y se acabó. La última. ¿Quién planteó...? Perdón, si me permite, señor. Faltaría más. Sí. A ver, lo que yo sí sentía durante toda esta colaboración del señor Contreras es que él, y además así lo vivía yo, es que él, por lo que quería los informes en mano, porque lo que quería entregarlos siempre era por darse importancia, por lo que me pedía información arbitral, era porque entendía yo que la iba a explicar y que eso es lo que le nutría a él y le hacía darle tanta importancia a esa relación o a esa forma de trabajar. Sí, le decía la última pregunta. ¿Quién planteó la forma de pago a través de 3E u otras empresas intermediarias, por decirlo así? A mí me lo explicó el señor Contreras. ¿Fue él quien le planteó esa opción? Sí, pero claro, a mí me planteó eso el señor Contreras directamente y me explicaba qué es lo que le decían o el señor Bartomeu desde el club. Claro, yo Esto puede ser interesante. Cuando interactuaba con el señor Contreras, para mí estaba interactuando con el club. No puse en ningún momento en duda que lo que me dijera fuera cierto, falso, o hubiera otras personas, incluido el señor Negreira, por en medio. Que tampoco lo sé. ¿Y qué le explicó el señor Contreras? Pues que, ¿por qué? Pues para mantener el apellido de mi padre, que estaba en ese momento como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, alejado de cualquier sospecha o cualquier malentendido público, porque su hijo estuviera trabajando para el Fútbol Club Barcelona. Para mí era algo natural porque yo me he encontrado con esa condición y esa molestia continuamente. Al trabajar en fútbol profesional, con árbitros, con jugadores, con entrenadores, con clubs, siendo mi padre del colectivo arbitral, he estado muchas veces condicionado. Y ha sido bastante... Me ha perjudicado en general bastante el ser hijo de mi padre. Vaya por Dios, ¿eh? O sea que sí que sabían, obviamente, la relación padre-hijo, sí que sabían que Negreira era el vicepresidente del CTA y sí que sabían que trabajar incluso con el hijo del vicepresidente del CTA
podía dar lugar a pensar que había algo malo, algo fraudulento, ¿no?, en esa relación. Imaginaos trabajar y facturar directamente ya con el vicepresidente del CTA y sin trabajos que lo justificasen. Entonces, en ese momento, además, lo vi lógico porque conozco el público y conozco el entorno y convierten en cualquier situación así en noticiable y criticable, pero era una imposición porque yo, desde luego, lo que habría querido en todo momento es trabajar directamente o como persona física o como empresa para el Fútbol Club Barcelona. Pero le he dicho que era la última y le he mentido. ¿Perdón? Que le he dicho que era la última pregunta, pero le he mentido, no era cierto. Pero bien, ¿esto no le sorprende ese planteamiento de por separar apellidos cuando una empresa en la que usted tenía un 5% de participación y su padre el 95% de participación, que es Nilsat SCP, supuestamente ya tenía relación con el Fútbol Club Barcelona? Es decir, que ambos, el nombre del Fútbol Club Barcelona y el apellido Negreira ya estaba vinculado antes de Socercam. ¿Usted eso no lo sabía? Claro que no. Participando el 5% Nilsat, ¿no tenía ni idea de lo que Nilsat hacía? Participando el 5% de Nilsat, no tenía en absoluto ni idea de que mi padre, a través de Nilsat, a través de Dasnil o incluso a través de Socercam entre el 2003 y el 2005, hubiera facturado ni un euro al Fútbol Club Barcelona. Además, era algo impensable porque mi padre, por ética personal y lo que ha vendido siempre y lo que me ha explicado a mí siempre, cuando surgía una posibilidad de por qué no trabajas o por qué no le vendes gorras o le vendes banderines a este club o le vendes... No puedo trabajar con ningún club de fútbol porque soy vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Tremendo, ¿eh? Tremendo. O sea, esto es para que os lo pongáis varias veces. Tremendo. Y era algo antiético. O sea, perfecto. Me sorprendió, por supuesto. Y es algo que descubrí primero en 2021. La primera vez que yo vi el nombre del Fútbol Club Barcelona en una factura de Dasnil fue en 2021 con motivo de la inspección de Hacienda que era sobre los años 16-19. Y ahí solo supe que había facturado entre el 2016 y el 2019. Ahí el cabreo mío fue importante, pero me centré en convencer y explicarle y argumentar ante la inspectora de Hacienda que yo no tenía nada que ver, que no sabía nada y que además no gestionaba esa empresa. Y luego me enteré en diciembre del 2022, tras una llamada de la SER, que fueron los que sacaron la noticia, que mi padre había facturado desde mucho más atrás, desde 2001, 2002 o no sé exactamente la fecha. Perfecto. Y esto fue en el 2022. Pues muchas gracias, nada más. Vamos a ver a quién le pregunta ahora. Si os lo puedo explicar. Antes ha sido Fiscalía, obviamente. La contabilidad de Dasnil, de Nilsat y de Socercam se llevaba en la oficina de su padre. Sí, absolutamente. Todo el tema de preparación de impuestos de estas tres sociedades se llevaba allí. Toda la administración, impuestos, contabilidad, o sea, todo lo que tuviera que ver con números se llevaba desde la oficina de mi padre. Incluso, por supuesto, Nilsat y Dasnil, porque dependía absolutamente de ellos, pero incluso gestionando yo las decisiones sociales de Socercam desde el 2006 en adelante, disponían de clave, contraseña, extractos de cuentas, o sea, acceso a todas las cuentas de Socercam, todo eso lo llevaban desde allí. En todo el tiempo que usted fue administrador, al menos formal, de Nilsat, supongo que debió firmar... Creo que es la abogada de Javier Enríquez, creo. ¿Algún tipo de documento? ¿Le debieron pedir que firmara algún documento? Sí, de forma puntual me pedían que pasara a firmar o bien por la gestoría o bien cuando se abría alguna cuenta, que normalmente estaban en sucursales situadas cerca de donde tenían la sede, las oficinas, y me pedían que firmara, sí. Vale. Pero muy de forma puntual, una vez al año. Porque su padre tenía poderes de estas sociedades, de Nilsat. A pesar de que era usted administrador formal, su padre tenía poderes de estas sociedades del inicio. Su padre. ¿De qué sociedad? De Dasnil. Sí. Desde el principio tenía poderes. Poderes y control absoluto.
En toda esta documentación que usted vio cantidades como las que aparecen en el cuadro este que está en la causa aportado por la Administración Tributaria. No, nunca. Esas cantidades, además, me habrían extrañado. ¿Nunca vio magnitudes de esas características? No, tampoco observé nunca en ningún documento, porque me habría saltado la alarma, FCB, Fútbol Club Barcelona, Barça o cualquier cosa que tuviera que ver con ese club, porque vuelvo a repetir que era impensable para mí que mi padre, por empresas, por sociedades, o suyo o de él personalmente, tuviera ninguna relación contractual o de facturación con el club. Mire, la causa aparecen unas cuentas contables con una nómina en Dasnil a su nombre. ¿Usted cobró estas nóminas? Nunca he cobrado esa nómina. Además, esto tuve que justificarlo ante la inspectora de Hacienda, que corroboró y confirmó que yo no había cobrado esas nóminas. Mire, en el informe de la Guardia Civil de noviembre de 2024, del 27 de noviembre, constan algunas transferencias de fondos hechas desde las cuentas de Nilsat y Dasnil a Socercam y también alguna a sus cuentas personales. ¿Nos puede explicar por qué conceptos se pudieron haber hecho estas transferencias? Esas transferencias pueden responder a tres conceptos. El primero, trabajos realizados por mí, que facturó en sus inicios Dasnil. Entre ellos los que comentaba de los vídeos al Comité Técnico de Árbitros o la primera etapa de mi trabajo con la selección española, entre el 2004 y el 2006. También hubo una fase de tiempo en la que a mí me echaron trabajaba para el Fenerbahce con Luis Aragonés, nos echaron del club y el contrato lo denunciamos. En ese impasse de tiempo en el que no cobraba el contrato, pero estaba respaldado porque dependía del TAS y se iba a cobrar, y eran unos 10.000 euros mensuales para mí. En ese tiempo mis números bajaron y le pedí dinero a mi padre, que me fue dejando ciertas cantidades. Es decir, sabiendo que las iba a cobrar, como así fue al final y como ajustamos cuentas. Y el tercer concepto tiene que ver con los impuestos a los que me he referido antes cuando hablaba de Nilsat, a los que me tenía que hacer frente yo en mi declaración de la renta, porque, a ver, hay una cosa que es importante. Yo sé y digo firmemente que no me he llevado ni un euro nunca de ningún beneficio de mi padre y menos aún de su relación con el Fútbol Club Barcelona, que nunca he sabido. Pero también en lo que confío es que él no se ha llevado dinero mío. Entonces entiendo que siempre que equilibro esas cuentas para que yo no sufriera el perjuicio de unos beneficios que además nunca he cobrado de Nilsat, ni de Dasnil, ni de nada. Mire, también en este informe aparece que usted está autorizado en algunas cuentas, no en todas, pero en algunas cuentas de Dasnil. ¿Usted ha utilizado, ha operado con esas cuentas en alguna ocasión? ¿Ha sacado dinero en efectivo? ¿Ha hecho transferencias? ¿Tenía acceso por banca online? ¿Le habían llegado extractos de esas cuentas? Lo que recuerdo de mi relación con las cuentas que podía tener Dasnil o Nilsat, puede ser en algunas en las que mi padre me pidiera que firmara para abrir la cuenta y que yo entendí que era algo natural, ir a firmar como administrador, figurando como administrador. Pero posiblemente no. Él continuamente se está desvinculando, evidentemente, de lo que facturaban Dasnil, Nilsat y del funcionamiento normal. O sea, su mensaje es muy claro. Yo prestaba mis servicios a través de Socercam, contrataba con Tresep, que es la sociedad de Contreras, aunque no era lo que le gustaba a él, eso, y lo que hiciese mi padre lo desconocía. Tengo la certeza de que esa visita a ese banco, a esa sucursal, y que son algunas, fue la única que hice yo. Nunca he tenido, ni he dispuesto de tarjetas, ni de uso de la cuenta, transferencias, extractos, conocimiento de movimientos. He operado cero con esas cuentas y en muchos casos las desconocía. Y no tenía el control sobre en cuántas ocasiones, a lo largo de tantos años, tuve que firmar para abrir una cuenta. De la operativa que hay en la cuenta donde se cobraron las facturas que Socercam facturó al Fútbol Club Barcelona, que era la 3.360, creo que, sí, que ha dicho, ¿operó usted alguna vez?
hay unas transferencias por unos importes aproximados de 130.000 euros, hay unas salidas en efectivo de 24.000 euros. El importe que se cobró en esa cuenta del Barça, ¿le llegó a usted de alguna manera? No. A mí me consta, además he revisado con esmero y rigor esa cuenta, gracias a la documentación de la causa y de la Guardia Civil de noviembre del 24, y nunca he operado con esa cuenta. No conocía ningún tipo de operativa ni de movimientos que se hicieran ahí. No he hecho ningún extracto. No tengo ni idea y no operé en absoluto con esa cuenta. De hecho, revisando los extractos, incluso había gastos personales de mi padre. Algún seguro personal y algún elemento que evidentemente responde a la gestión de él. Bueno, es más, prácticamente todo ese dinero acabó el partido en que tiene que Dasnil. hacer el Sevilla y que no ha hecho. O sea, que no hubo ni siquiera beneficio de esa cuenta. Una parte de esas facturas se pagó en una cuenta que también al final de esta facturación, en una cuenta de la que era titular la señora Concepción Hervilla, ¿puede ser? Y su padre. ¿Usted sabía que se había abierto esa cuenta y que una facturación que en teoría iba a nombre de Socercam se pagaba en esa cuenta? 2025 de la mejor manera. Yo no sabía que existía la facturación. Buenas tardes. O sea, que eso no lo podía saber. Bueno, el partido que tiene que hacer el lo que Sevilla sí, y que valorando no ha las hecho fechas, del 2009 hasta la fecha. es posible que tuviera algún tipo de relación con un accidente que tuvo mi sumamente padre. difícil. Tuvo un accidente grave de coche. Y por lógica deduje que si mi padre era el único que tenía firma en esa cuenta del BBVA, junto conmigo y mi mujer, y yo y mi mujer desconocíamos qué se hiciera con esa cuenta, y tuvo el accidente, llegó un momento en el que nadie podía operar. Entonces entiendo, pero es una deducción mía personal. Conocerlo lo he conocido en la causa, el dato este de Concepción. Mire, ¿en alguna ocasión contactó usted con el FC Barcelona por algún tema relacionado con las entidades Dasnil, Nilsat o Tresep? ¿Por temas de facturación o cualquier otro? Evidentemente no. ¿O ellos contactaron con usted? No. Además, a mí me habría sorprendido muchísimo. Sobre todo, o sea, con Nilsat o Dasnil era impensable. Y con Tresep me habría extrañado, pero ahí habría sabido redirigirlos al señor Contreras, porque era una empresa del señor Contreras. ¿Y sabe por qué motivo informó entonces el Barça de que era usted quien constaba como contacto de Dasnil cuando le requirió la inspección de Hacienda? Madre mía. Bueno, yo cuando leí esa información, lo primero que hice es no creérmelo. O sea, que constara, no me lo creo. Que dijeran que constara, lo entiendo. Pero lo entiendo porque básicamente lo que pretendía el club estratégicamente es desvincularse lo máximo posible del señor Negreira, que es vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Claro, mintieron me para tienen eso. a mí fácilmente para meterme por en medio. Y eso no creo que le ha hecho gracia a Javier Enríquez, claro. ¿Cree usted que el hecho de que prescindieran de los informes en la temporada, para intentar terminar el año 2025 desde la temporada 2012-2013 hasta 2017-2018? Bueno, el partido que facturando tiene que hacer desde enero del 2013, no ha aunque hecho el trabajo del empezó 2009 hasta la fecha. en agosto, que no lo cobré de 2012, sumamente facturé difícil. desde, por temporadas deportivas, desde septiembre en adelante, y la facturación fue del 13 al 18. ¿Usted cree que el cese de sus servicios tuvo que ver con la vinculación, con que su padre cesara como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en mayo de 2018? No lo creo en absoluto. Era un trabajo independiente. Las cifras, además, no tienen nada que ver en absoluto con lo que se ha visto y se ha demostrado que facturaba el señor Negreira con sus empresas. Y además, el señor Contreras ya me iba diciendo meses atrás que le parecía que la relación con el club, que los informes iban a dejar de hacerse porque tenían problemas económicos. Mire, usted tuvo una reunión el 10 de octubre de 2010 con el señor Óscar Grau. ¿Y quién más estaba presente en esa reunión? ¿Y qué finalidad tuvo esa reunión? A medida que se fueron acercando los meses en los que yo ya veía que iba a acabar la relación contractual, yo lo que insistí con el señor... señoría, era el 2018. En lo que insistí con el señor, porque ha hecho sobre todo con el señor Albert Solé y puntualmente con el señor Bartomeu, es mi interés en mantener un trato y relación profesional laboral con el club. Entonces fui insistiendo. Cesaron los informes y el trabajo, y el 10 de octubre
conseguí al final la reunión propuesta por el señor Bartomeu con Óscar Grau y con Pep Segura. Y era una reunión, de trabajo para ofrecerme como trabajo. De hecho, les llevé un dossier con un proyecto que era un proyecto audiovisual, o sea, de departamento audiovisual, departamento psicológico y departamento arbitral, ofreciendo mis servicios al club. O sea, que para esa fecha ya se había terminado la relación hacía... Meses atrás. Claro, meses atrás. O sea, no fue para comunicarle que dejaban de hacer de contratar los informes. Sí, no era para eso. No era para eso. De todas formas, esa reunión fue peculiar porque duró minutos, escasos minutos, en cuanto yo detecté que estaban absolutamente obligados. O sea, la forma de tratarme, la forma de atenderme, que fue en las oficinas del club, estaban forzados. Yo lo detecté, vi cierta animadversión, les entregué el dossier y a los pocos minutos les di las gracias, porque entiendo que además son personas importantísimas. Yo recuerdo perfectamente la reunión porque yo no me reúno con tanta frecuencia con personas así de importantes. CEO y director deportivo del Fútbol Club Barcelona. Cuando detecté eso, les di las gracias y cerré, concluí la reunión yo. ¿Se habló en esa reunión de alguna sociedad? ¿Se citó el nombre de alguna sociedad? No se mencionó en absoluto ninguna sociedad. Además, atendiendo un poquito a las declaraciones que he leído de los otros investigados, es imposible, no es una cuestión de memoria, de que yo no recuerde, es imposible que se mencionara, sobre todo, Nilsat o Dasnil, porque me habría dado cuenta. A mí me habrían saltado las alarmas. No tendrían ellos por qué conocer el nombre de esas sociedades, como han dicho en las declaraciones. Es decir, que no se mencionó ni nombres de sociedades, ni cantidades o cifras, ni nada de nada. ¿Al señor Óscar Grau lo conocía usted de algo? No, sabía que era el CEO del Fútbol Club Barcelona, pero no me había cruzado con él ni le había saludado en la vida. ¿Quién había participado más en esta reunión? Pep Segura, director deportivo en ese momento, creo recordar. Si no director deportivo, coordinador deportivo, un alto cargo a nivel deportivo. Un segundo. Bastante completo el interrogatorio. Yo creo que es su abogada, ¿eh? Me da rabia no haberlo mirado antes, pero creo que es su abogada. Mire, en cuanto a las sociedades Best Norton, Radamanto y Tresep, que fue las sociedades a las que usted facturó sus servicios a través de sus sociedades. Sí, no era solo Tresep. ¿Tenía algún tipo de relación al margen simplemente de facturarles para estos informes? Ninguna relación y tampoco ningún conocimiento. Yo daba por hecho que eran sociedades del señor Contreras que gestionaba y tampoco sé a ciencia cierta a qué se dedicaban. Intuía que eran constructoras porque me parecía que el señor Contreras era constructor. Vale, de todo el cuadro en que aparecen todas estas cantidades, hasta 7 millones y pico en facturación al Fútbol Club Barcelona, ¿alguna corresponde a algún informe emitido por usted? ¿Pago de algún informe que hubiera elaborado usted? ¿Del cuadro de la facturación de las empresas del señor Negreira? No, del cuadro de facturación que obra en las actuaciones que aportó la Administración Tributaria. No sé exactamente. Sí, hay un cuadro en que salen todos los años las sociedades que han facturado al Fútbol Club Barcelona, que suman más de 7 millones de euros. Habrá. De todas esas cantidades, ¿usted ha hecho trabajos para cobrar esas cantidades? Ninguna. Nada. Ninguna cantidad corresponde a ningún trabajo hecho por mí que tuviera como objetivo o como cliente final el Fútbol Club Barcelona. Esto es lo que básicamente destroza completamente la tesis del Barcelona, la tesis de defensa. Completamente. O sea, las cantidades que usted cobró son exclusivamente por las que facturó a las sociedades del señor Contreras. Así es, ¿Es así? Sí. Que son los informes que obran en la causa que aportó el Fútbol Club Barcelona. Y muchos más que existen desde el 2012-13. ¿Tiene usted informes anteriores? Yo dispongo, si no de todos, de casi todos los informes. ¿Los podría aportar? Sí, claro.
Mire, usted cuando conoce todo esto, le pidió explicaciones a su padre de qué es lo que había pasado. Claro, claro. Por supuesto, yo en 2021, en fechas de la Inspección de Hacienda, que es cuando descubro que DASNIL ha facturado más de 1 millón de euros al FC Barcelona directamente, lo primero que hago es llamar a mi padre. Llamo a mi padre, le pido explicaciones, le pregunto, da largas, me dice que lo que hacía era asesorar al club, que no era asunto mío, y bueno, me lo dice en el tono en el que me solía hablar cuando se ponía a la defensiva. A ver, mi padre, yo le quiero mucho y a nivel personal y emocional está perdonado por lo que me ha hecho, pero eso no quita que fuera una persona muy autoritaria, agresiva, y en ese momento, de hecho, recuerdo incluso lo que me llegó a decir. Si me permite, me llegó a decir, ¿a ti qué coño te importa? Que era una respuesta habitual en él. A partir de ahí, las pocas veces que insistí en intentar averiguar a qué respondía eso, me dio largas y se puso incluso agresivo. De hecho, en esa época, yo me enfoqué, como he dicho antes, en demostrarle a la inspectora de Hacienda que yo no conocía esas cantidades, que no tenía nada que ver y que no había gestionado nada de eso, como así se demostró. Sin conocer lo que conocí más tarde, ya en el 2022, fruto de la llamada de la SER, o en el 2023, cuando se abrió la causa, que esas cantidades no respondían solo a facturas hechas del 16 al 19, sino que venían de mucho más atrás. Tengo que decir que la explicación de Javier Enríquez de todo me resulta por lo menos bien estructurada. O sea, obviamente yo no voy a poner la mano en el fuego por nadie, pero es consistente lo que dice, a diferencia de lo de Laporta. ¿Conocía usted que el señor Contreras refacturaba estos informes a un precio muy superior al que usted cobraba? No cabía en mi mente la posibilidad esa. De hecho, yo empecé a descubrir eso o a intuirlo cuando en la reunión que tuve, en la entrevista que tuve con la inspectora de Hacienda, ella es la que me dijo si conocía esto y me dio a entender que sí, que el señor Contreras facturaba unas cantidades superiores. Me dijo que no me podía decir las cantidades porque aquí a mí me generó curiosidad saber cuánto estaba facturando. Me dijo que no, que ese dato no me lo podía dar, pero sí me comentó que aportara toda la información que pudiera porque fruto de la inspección podía acabar repercutiéndome a mí esa cantidad directamente. Entonces, buscando supongo que ayuda o que la informara de todo lo que supe, que es con lo que hice, informarle de lo que sabía, que era poco. No conocía que él cobraba una cantidad superior. Mire, ¿se le había contratado a usted el acompañamiento de los árbitros al hotel o al aeropuerto? ¿Les acompañaba a comer o a cenar? No, o sea, nadie sabía cuando yo acompañaba a los árbitros o no. Eso responde a una voluntad mía personal, profesional, y a mi amistad, relación, vínculo con el colectivo arbitral, a mi admiración, a mi relación muy íntima con muchos, algunos clientes, otros no clientes, y luego además responde también a una estrategia profesional, fútbol profesional. Yo trabajo con futbolistas profesionales. Si a mí eso me permitía estar cerca del fútbol profesional, era maravilloso. Y luego no cabe, o sea, vale la pena destacar también que eso, que había árbitros que me llamaban a mí para tomarnos el café. Y además que aprendían fútbol, aprendían psicología y era algo de mutuo acuerdo y por bienestar. Luego, importantísimo, yo seguí acompañando a árbitros a muchos campos de fútbol. Español en gran medida porque vivo en Barcelona, a Girona, a Tarragona, pero también al campo de Zaragoza, Villarreal, Castellón, Valencia, en Madrid también he estado, Atlético de Madrid, Rayo, o sea, a muchos campos, había innumerables. Y luego no solo acompañaba a los árbitros cuando tenía la ocasión y me apetecía. Eso no lo sabía nadie más que yo. Yo muchas veces ese acompañamiento dependía de estar el sábado libre, saber que arbitraban en Barcelona o que arbitraban en Valencia. Si yo estaba en Valencia, llamarles por teléfono, contactar con ellos. Oye, me acerco, nos tomamos algo. A veces era tomar un café por la mañana cuando el partido era por la tarde. Pero eso responde a admiración y a un vínculo de una relación personal, simplemente. ¿No ha cobrado usted nunca por hacer esto? No. Máximo dejarme invitar al café o invitarles yo. ¿Cuántas Nunca. veces ha podido usted comer o cenar con algún árbitro? Comer o cenar Sí. a título privado o de el árbitro y los asistentes, haciendo memoria 5 veces. 5 veces. Y puedo enumerar y nombrar con quiénes y cuándo. Porque además llegaba a un punto en el que prefería disponer de mi tiempo. De hecho, incluso alguna vez les acompañé a algún estadio o algún campo y ni me quedaba al partido, porque tenía que atender otras tareas.
Mire, la retribución que usted cobraba por estos informes era equiparable a lo que había cobrado en otros equipos. ¿Para qué equipos había trabajado usted? Yo he trabajado para el Valencia, he trabajado para el Rayo Vallecano, para el Atlético de Madrid, para la selección absoluta, para el Fenerbahce. Mi caché o lo que yo he cobrado ha estado siempre en torno a los 70, 80, 100.000 euros anuales. Sí, trabajando sin exclusividad, es decir, entendiendo que además de esos trabajos que me ocupaban prácticamente todo el tiempo, en cada caso, me permitían también tener sesiones con jugadores o desarrollar otro tipo de proyectos. Mire, en la elaboración de estos informes, ¿ha utilizado usted datos o información que no fuese pública o que le hubiese facilitado su padre en su condición de vicepresidente del comité? No, Porque nunca. en los informes se habla de fotografías, de trayectoria del árbitro. Yo todos los datos que he utilizado para esos informes, pero es una cuestión de integridad y de valores personales y principios. En mi trabajo, en mi faceta como mental coach, la confidencialidad y el respeto a la información es sagrado. De hecho, se puede consultar los informes de personas, de árbitros que eran clientes míos por la facturación. Claro, yo tendría todos los datos de su intimidad, porque al final el trabajo es súper íntimo, el mío mi trabajo personal. Nunca utilicé ningún dato, ni que me facilitara mi padre en su caso, o al que yo pudiera haber tenido acceso, que tampoco tuve acceso nunca a ningún dato de privilegio del Comité Técnico de Árbitros, pero porque no me lo había permitido yo. O sea, cero. También tengo que decir que tampoco a los clubs o tampoco a los árbitros les he facilitado nunca, siendo clientes, información de los jugadores. Ni a jugadores que juegan contra el club o contra el propio Barça, que he tenido clientes jugando contra el FC Barcelona, y árbitros siendo clientes, no he facilitado información porque eso es absolutamente confidencial. De hecho, me parecía hay una analogía que me parece muy gráfica, que de lo que se ha tildado en mi trabajo como mental coach o trabajando para varias entidades de forma en el mismo momento, es como hablar de un nutricionista que trabaja para jugadores de un club y trabaja para otro club, y cuando trabaja para árbitros se entiende que le envenena. O sea, no cabía en mi cabeza. Mire, hay un caso concreto que se cita, ¿no?, como ejemplo de posible utilización de información confidencial del Comité Técnico de Árbitros. Concretamente lo cita el señor, un exárbitro, Mateu Laoz, en el que habla que usted no podía saber el tema de la sanción a su asistente. Creo que se menciona una sanción a su asistente, sí, cuando hizo usted el informe. ¿No se puede explicar de dónde sacó esta información? Bueno, esa noticia, como muchas otras, yo creo que son fruto del miedo y de la opinión popular durante toda la causa. Esa información estaba publicada en los medios de comunicación. De hecho, yo accedí recientemente. Es una noticia publicada en El Mundo Deportivo con 5 o 6 días de antelación al partido. Yo los informes los hacía con muy poquitos días de antelación, o los cerraba con muy poquitos días de antelación a cada partido, básicamente porque tenía que esperarme a que se publicaran las designaciones, porque si no, no sabía quién arbitraba. Y las designaciones a lo largo de varias temporadas se han ido moviendo. Es decir, ha habido veces que se publicaban 5 días antes del partido, o los lunes. Ha habido momentos en los que se publicaban martes o miércoles. A día de hoy, una reciente noticia del Comité Técnico de Árbitros es que las publicaba, las iba a publicar el día antes lindísima de Toledo, y me dijo, pues yo esa franja de tiempo tiene sorpresa para desarrollar el informe. Pero la noticia del Deportivo, en la que el gran titular ponía que Pau Cebrián, asistente y amigo, un amigo me acaba de mandar esta foto lindísima de Toledo y me dijo, amplíala, que tiene sorpresa. Con unos jugadores. Esa noticia era de 5 o 6 días antes. Tiene acceso a la cuenta y tiene acceso a esa noticia. No busqué un más amigo medios, me acaba de mandar esta foto lindísima de Toledo y me dijo, amplíala, que tiene sorpresa. Coño, pero ¿ha formado parte demócrata en España? ¿Del staff del Comité Técnico de Árbitros? Yo no he formado un parte amigo del me staff acaba de mandar del esta Comité Técnico de foto Árbitros. lindísima de Toledo Yo he y hecho me dijo, colaboraciones amplíala, de que un tiene día, sorpresa. o 2 o 3 días, Coño, en los estáis de pretemporada, de 4 o 5 temporadas que no eran consecutivas, pero o sea, hubo un año, creo, entre medias que no fui a ese stage. Pero yo, trabajador del Comité Técnico de Árbitros, no he sido nunca. Ojalá, porque me habría encantado y lo habría deseado. Con respecto a formar parte del staff y a declaraciones que he escuchado o que he leído, lo que sí es cierto es que tanto yo como un colaborador que lleve los 2 primeros años
Y luego yo, a lo largo de los años en los que fui a ese stage, sí que recibía la ropa de staff. Es decir, que iba equipado con la ropa. Pero eso fue, primero, por una decisión que tomó Raúl Masó, que era el secretario del Comité Técnico de Árbitros. Y yo entiendo que el primer año, precisamente, fui sin cobrar, porque estaba intentando promocionar e intentando incorporar la figura del psicólogo deportivo en el Comité Técnico de Árbitros, que por cierto aún no tienen. Grave. Les iría bastante bien. Pues yo fui ese primer año de forma gratuita y yo entendí que ya no era una cuestión de orden ni de imagen, que es lo que me dijeron. Era una cuestión de casi de compensación. Oye, mira, toma las zapatillas, toma el chándal y la equipación. Y a partir de ahí, cada vez que fui a colaborar con ellos en el stage, recibía ropa. De eso a formar parte del stage, no. O del staff. Y repito que me habría encantado. ¿Ha ofrecido usted sus servicios de análisis arbitrales y de partidos a más clubes o entrenadores? Sí, con frecuencia. De hecho, cuando he trabajado con entrenadores o trabajando actualmente con algún jugador, por poco que puedo les informo del perfil del árbitro, de lo que conviene, de lo que no, de si es un árbitro que permite mucha agresividad en el juego. Bueno, pues aquí se acaba, ¿no? Esta es la grabación que yo tengo. Creo que es muy interesante, sobre todo, centrarnos, ¿no? en cómo contradice la versión del Barcelona, la versión de defensa del Barcelona, de que el Barcelona pagaba informes arbitrales hechos por él. Creo que ha quedado bastante acreditado que no tiene nada que ver con lo que le cobraba Negreira al Barcelona y, por tanto, bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Sin más, me despido.